Bir şeyler yapmak istiyordum ama Ateş'le Mercan izin vermezdi. Onlar için çok güzel bir kutlama planladım. Ateş! 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 İyi ki sevdin beni. Hep seveceğim. Sonsuza dek. İntikamla, acıyla çıktığım bu yolda hiç ummadığım bir sona vardım. Arafta, episodio 50, avance 7. Hay quienes viven como sombras. Nadie se da cuenta, pero lo cambian todo. Hazel era una de ellas. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, observando a todos y esperando. Mientras todos pensaban que estaba fuera del juego, que ya no representaba una amenaza, en realidad estaba reescribiendo las reglas. El vínculo que Hazel formó con Nesir la transformó de una simple cómplice en una fuerza invisible. Incluso tras los muros más sólidos de la vida de Ates, ahora había una grieta. Y esa grieta lo estaba corrompiendo todo lentamente. Gracias a Hazel, cada secreto, cada plan, cada debilidad de Ates cayó en manos de Nesir una a una. Museyen también había colaborado con Nesir, quien buscaba venganza. El plan era claro. Haidar pertenecería a Museyen y Mercan a Nesir. Pero lo que nadie sabía era que la clave de este plan siempre fue Hazel. A medida que se acercaba el día de la boda, no solo la relación de Ates y Mercan, sino también todo el peso del pasado, quedaron atrapados entre los muros de aquella mansión. Todos interpretaban un papel, pero nadie conocía el desenlace. Ates y Mercan luchaban por mantenerse unidos en medio del caos. Tras 187 días, habían dejado de lado su animosidad y elegido el amor. Se amarían para siempre. Pero a veces, ni siquiera los sentimientos más sinceros pueden detener el desastre que se avecina. Llegó el día de la boda. Los preparativos, que comenzaron con entusiasmo, se convirtieron en una velada nupcial llena de alegría y diversión. Cada rincón de la mansión estaba decorado con luces, y las risas resonaban en las paredes. Todos parecían felices. O querían parecerlo. El vestido de novia se preparó meticulosamente, se hicieron promesas y se renovaron las esperanzas. Como si todo lo ocurrido en el pasado hubiera quedado atrás, todos habían decidido creer en un nuevo comienzo. Pero algunos silencios son más elocuentes que la música más fuerte. Miradas inadvertidas entre la multitud, secretos ocultos y emociones reprimidas. Susurraban que la noche no era tan inocente como parecía. Y justo cuando todo transcurría con normalidad, el destino esperaba el momento preciso para entrar en escena. Y entonces, un instante. Un disparo. El tiempo se hizo añicos. Los planes se desmoronaron. Las máscaras cayeron. Hazel, con toda la ira, el amor y la obsesión que había acumulado a lo largo de los años, hizo su último movimiento. Traicionó a Nesir. Dijo que protegería a Ates, pero en ese momento, perdió el control. Apuntó con su arma a Mercan. Y su dedo tembló. Y la bala dio en el blanco equivocado. Resonaron un vestido de novia. Debería haber sido blanco puro, pero estaba manchado de sangre. Cuando la bala alcanzó a Ates, todo perdió su sentido. Venganza, amor, lealtad. Todo fue reemplazado instantáneamente por el vacío. ¿Era este el final del camino para Mercan y Ates? En la mirada de Semal, por primera vez, no había vacilación. Semal, quien había permanecido en silencio durante años ante la oscuridad de Hazel, finalmente marcó su propio límite. Levantó su arma. Esto ya no era una historia de amor. Era una cuenta pendiente. Por otro lado, el equilibrio se rompió. Haidar logra escapar. Museyen es ingresada en un hospital psiquiátrico por no haber podido vengarse. El sistema que Nesir construyó se derrumba. Pero las heridas que deja no sanan fácilmente. Y al final, solo queda una pregunta. Después de tanta traición, tanto dolor, ¿acaso hay otro final? El final de temporada de Limbo. Esta vez no solo lo verás, lo sentirás.